Buenas noches, bienvenidos a la sala de estudios gnósticos del conocimiento de sí mismo. Vamos a empezar a estudiar el tema de esta semana que se titula Los 7 cuerpos. Una conferencia que nos invita a estudiar la anatomía oculta de nuestro ser. La anatomía oculta de los seres humanos que se estudia mucho en los conocimientos alquimistas y que es importante saber porque nos invita a entender lo que es el desarrollo espiritual, cómo llevar a cabo la obra interior. Este tema se centra bajo el concepto, la teoría de que todos los seres humanos tenemos 7 cuerpos correspondientes a las 7 dimensiones. Entonces empezamos a romper los paradigmas, los conceptos, las limitaciones que tenemos acerca de nosotros mismos. Porque es tan poco lo que nos conocemos que vivimos bajo la noción de que solamente poseemos un cuerpo, que es el cuerpo físico. Pero si nosotros estudiamos, profundizamos en las ciencias ocultas, esotéricas, herméticas, leemos las enseñanzas de los grandes sabios, hace mención de que tenemos también otros cuerpos, que si bien no son físicos, son de tipo energéticos, existen como tal y hacen parte de nuestra realidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ya hablamos en conferencias anteriores que existen 7 dimensiones como la base de toda la creación y también comentamos que como seres humanos nos desenvolvemos simultáneamente en estas 7 dimensiones al mismo tiempo y explicamos cómo. Hoy vamos a profundizar y a complementar ese tema de las 7 dimensiones a través del tema de los 7 cuerpos, que es el mecanismo afín que nos permite comprender mejor cómo nos movemos en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, para poder estudiar qué son los 7 cuerpos, pues empezamos primero con la pregunta de qué es un cuerpo. Si podemos comprender qué es un cuerpo, entonces podemos tal vez darnos cuenta de que existen diferentes cuerpos dentro de la composición de cualquier ser humano, aunque parezca un poco ilógico. ¿Qué es un cuerpo? Para contestar esta pregunta podemos enfocarnos, por ejemplo, en el cuerpo físico, que es el único cuerpo que nos consta a todos que poseemos. ¿Qué es el cuerpo físico? Fíjese que uno puede tener 20, 30, 40 años con un cuerpo físico y ni siquiera saber para qué sirve. A lo mejor uno nunca se ha preguntado para qué sirve el cuerpo físico. ¿Qué es el cuerpo físico? ¿Por qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? Y esto es parte del sueño de conciencia de la humanidad. Todos tenemos un cuerpo, lo usamos, pero ¿para qué? ¿Para qué existe? Si entendemos la función del cuerpo físico, podemos entender la función de los otros cuerpos, que vamos a explicar uno por uno. Entonces decimos en estos conocimientos que el cuerpo físico es un vehículo. Es un vehículo que poseemos para poder manifestarnos en la tercera dimensión y poder comprender los fenómenos de la tercera dimensión, poder conocer las leyes y acceder a la sabiduría que está en este plano. Recordemos que nosotros no somos el cuerpo físico, somos un alma que está dentro del cuerpo y que usa el cuerpo a voluntad. Entonces, el cuerpo físico es un vehículo que nos permite a nosotros estar aquí.
y poder conocer los fenómenos que se manifiestan en este plano, en este mundo tridimensional, y adquirir sabiduría de este plano, que lo hemos hecho con todo el desarrollo tecnológico, arquitectónico que hoy encontramos. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Es un vehículo. Como por ejemplo, un avión. ¿Qué es un avión? Es un vehículo que utilizamos para conocer los cielos. Entonces uno entra dentro del avión y el avión tiene un diseño, una estructura que permite ser usado, ser controlado. Entonces uno entra dentro del avión, aprieta los botoncitos, baja la palanca, ¿no? Y entonces el avión se empieza a mover a voluntad de quien lo conduce. O como pudiera ser a lo mejor un barco, una lancha, un submarino. Es un vehículo que nos permite conocer el mundo marino. Es un vehículo afín a las aguas. Entonces uno entra dentro de un barco y el barco está diseñado para ser usado. Y uno lo puede usar a voluntad. Y con ese vehículo puede uno conocer el mar. Sin ese vehículo no es posible. Porque el ser humano, cuerpo físico, no está hecho para el agua. Necesitamos un vehículo afín al agua si queremos conocer lo que hay allá. Entonces existen los barcos, existen los aviones para los cielos. Entonces algo así con el cuerpo físico. Cuerpo físico, ¿sí?, es un vehículo como un barco para conocer las aguas, como un avión para conocer los cielos. Solo que el cuerpo físico es un vehículo para conocer la tercera dimensión, el mundo físico, el mundo material. Entonces el alma entra dentro del cuerpo físico, ¿sí? Y el cuerpo físico está diseñado por la naturaleza a través de los 7 centros de la máquina humana para poder ser utilizado a voluntad por el alma. Y entonces el alma empieza a conocer y a desenvolverse en este plano. Dentro del alma hay una conciencia, hay un ser, ¿sí? Hay una esencia, y esa esencia tiene un gran propósito. Y la esencia guía al alma para que el alma le coopere dentro de lo que se le conoce como la Magnus Opus, la gran obra interior. La obra que han hecho todos los grandes maestros, iniciados, avataras, etc. Sí, ese es un cuerpo. Ahora, ¿cómo conocemos el mundo físico? Pues con un cuerpo físico. Si hablamos de que existe un mundo astral, que existe un mundo mental, que existe un mundo causal, ¿cómo podemos conocer esos mundos? Pues con vehículos que sean afines a esos mundos, que estén constituidos bajo las características de ese mundo. Es decir, en el mundo físico es el mundo de la materia. Entonces necesitamos un cuerpo que sea de materia, que sea molecular, celular, para que podamos desenvolvernos en este plano, ¿no? Y así con cada dimensión. Cada ser humano tiene 7 cuerpos. Uno que es físico, que es exterior, y 6 que son energéticos, que son interiores. ¿Sí? Y hay que hacer un trabajo sobre estos cuerpos, conociéndolos y aprendiendo a desarrollarlos para que se pueda dar ese despertar de la conciencia que todos buscamos en estos estudios. Adquirir la paz, la sabiduría, el amor, la felicidad, la autorrealización, la comprensión de todos los fenómenos. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar cuáles son los 7 cuerpos que poseemos todos los seres humanos. Primer cuerpo es el cuerpo físico. ¿Sí? Ese cuerpo que nos consta que todos tenemos. Es el cuerpo que miramos en el espejo, que bañamos, que peinamos, que presumimos en las redes sociales. ¿Sí? El cuerpo que es el referente para darnos valor en la sociedad. Cuerpo físico, de composición celular. Este cuerpo nos permite conocer la tercera dimensión, el mundo físico. El mundo físico es la escuela del espíritu, porque aquí están las experiencias más sólidas, más precisas, en donde el espíritu puede adquirir
la sabiduría que tanto anhela. Entonces en el mundo físico pasan muchas cosas. Uno ve la tele y cuántas cosas pasan. Uno ve las noticias y cuántas cosas pasan. En la vida de uno cuántas cosas pasan. En esa dinámica de experiencias y de fenómenos con los cuales nos relacionamos está la sabiduría de la vida, de la naturaleza y de Dios. Entonces, para poder adquirir esta sabiduría necesitamos el cuerpo físico y pasar por experiencias buenas y malas, donde más allá del calificativo que les demos, hay siempre una enseñanza. ¿Sí? Cuando logramos adquirir algo que consideramos bueno, entonces la vida nos dice que vamos bien y que por lo tanto hay que reforzar esos conocimientos y valores que nos llevaron a ese resultado. Cuando en la vida pasa algo que consideramos mal, entonces la vida nos está enseñando que estos conocimientos, que esos comportamientos, actitudes, hay que cambiarlos, hay que mejorarlos. Entonces las experiencias, más allá de ser buenas y malas, siempre nos invitan al aprendizaje. Si conocemos una persona que es muy buena, que es muy bondadosa, ahí está la enseñanza de la vida, aprender a ser como esa persona. Si por otro lado conocemos una persona que es muy mala, que es muy egoísta, ahí está la enseñanza de la vida. Nos está enseñando cómo no debemos de ser. Entonces no importa qué pase, siempre se puede aprender en el mundo físico. Y este es pues la razón principal por la cual estamos aquí. ¿Sí? Vibra con la nota musical Do y los hindustanes lo estudian como Stula Sarira. Así le llaman al cuerpo físico, allá los hindustanes. Stula Sarira. Pero más allá del cuerpo físico, tenemos otros cuerpos. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo vital. Este ya es un cuerpo energético que poseemos, pero que no se puede ver con el sentido de la vista, sino que se necesitan sentidos de extrapercepción, que son parte de nuestra naturaleza espiritual, pero que no están desarrollados porque estamos degenerados por malos pensamientos, hábitos, la cultura, los medios de comunicación, etc. De naturaleza etérica, vibra con la nota musical Re. ¿Sí? Este cuerpo vital o etérico es conocido también como el cuerpo áurico. ¿Sí? Cuando a veces escuchamos hablar del aura, que ya está comprobado a través de un invento que hicieron unos rusos, que fue una cámara que se le llama la cámara Kirlian, que es una cámara que ya tiene la tecnología para poder mostrar este cuerpo energético que está alrededor del cuerpo físico. ¿Sí? También se le conoce como cuerpo bioplasmático, como lo llaman en la ciencia oficial. ¿Sí? O momia, como le llamaba Paracelso. ¿Sí? Pertenece a la cuarta dimensión. Los hindustanes la llaman Lingam Sarira. Y es un cuerpo muy misterioso, donde la ciencia poco a poco avanza. Este cuerpo lo que hace, como su nombre lo dice, es el cuerpo vital. Llena el cuerpo físico de vitalidad, de energía, de fuerza y de salud. ¿Sí? Se puede trabajar con este cuerpo, a veces hasta sin trabajar con el cuerpo físico. Entonces hay personas que han desarrollado ciertas capacidades metafísicas, como el Maestro Jesús, que a veces con solamente tocar a una persona enferma se sanaba. Y eso no tiene explicación para la ciencia oficial. ¿Sí? También encontramos en terapias, por ejemplo, como el Reiki. Encontramos terapias, por ejemplo, como el biomagnetismo, la acupuntura, que son ciencias que trabajan sobre el cuerpo vital, no sobre el cuerpo físico. Y por eso la ciencia oficial no lo entiende y lo descarta como inventos de terceras personas.
¿sí? Pero realmente cuando uno logra, digamos que conocer a una persona que de verdad tenga la habilidad metafísica, uno puede sanarse de graves enfermedades a través del Reiki, la acupuntura, cosas así por el estilo, que no le hacen nada al cuerpo físico, pero que le hacen mucho al cuerpo vital, ¿sí? Más allá tenemos el cuerpo astral. Ya hemos hablado del cuerpo astral en el tema del desdoblamiento astral, ¿no? Es el tercer cuerpo que tenemos. También se le conoce como el cuerpo de deseos, también se le conoce como el cuerpo sideral, se le conoce también como Nisus formativus, como la llamaba Immanuel Kant, cuerpo protoplasmático, como se le va conociendo poco a poco en la ciencia oficial, eidolon, así es como le llamaban los griegos, ¿sí? Es decir, que en diferentes culturas se sabía de este cuerpo. De naturaleza molecular, vibra con la nota musical Mi, ¿sí? Y este es el cuerpo en el cual nosotros nos movemos cuando estamos soñando. Es el cuerpo que nos permite desenvolvernos en el mundo de los sueños, ¿sí? Y en el mundo de los sueños pues volamos, visitamos lugares, corremos, brincamos, flotamos, nos desenvolvemos a través del cuerpo astral, que tiene la misma apariencia que el cuerpo físico, la misma, solo que es energético. Entonces, si uno logra desarrollar conciencia en el mundo astral, uno puede hacer así, ve sus manos, las manos del cuerpo astral, unas manos energéticas, ¿sí? Entonces, eso ya uno lo va comprobando a través del avance. Aquí hay algo que considerar en relación al cuerpo astral que no sucede con el cuerpo vital ni con el cuerpo físico que hablé anteriormente. El cuerpo físico es un cuerpo que está 100% desarrollado. Se desarrolla de manera biológica a través del tiempo de forma natural. Y es a través del desarrollo del cuerpo físico que podemos tener voluntad, ¿sí? Un bebé, por ejemplo, un recién nacido, no tiene voluntad sobre su cuerpo físico, porque todavía está en un estado prematuro de desarrollo. Pero conforme va creciendo, va pasando el tiempo, naturalmente, mecánicamente, ese cuerpo se va desarrollando y entonces el alma va desarrollando también un control sobre ese cuerpo, ¿no? El cuerpo vital está igual de desarrollado que el cuerpo físico, ¿sí? Que es lo que permite que el cuerpo tenga salud. Cuando el cuerpo vital empieza a desaparecer, desintegrarse, entonces viene la enfermedad del cuerpo físico, el envejecimiento en el cuerpo físico y posteriormente la muerte. Pero en el cuerpo astral es algo bien diferente, porque lo curioso de este cuerpo es que no lo tenemos bien desarrollado. La naturaleza solamente nos da un principio de cuerpo astral, nada más. Y no se va a desarrollar a través del tiempo. Si queremos desarrollar el cuerpo astral, tiene que ser a través de un trabajo interior, de un trabajo espiritual, ¿sí? Si nosotros creamos el cuerpo astral, entonces podemos movernos a voluntad en el mundo astral. Como nosotros solamente tenemos un principio del cuerpo astral, no podemos movernos conscientemente. Por eso cuando estamos soñando, no tenemos voluntad. Estamos soñando y ni siquiera sabemos que estamos en un sueño. Estamos absolutamente inconscientes de ese mundo y de los fenómenos que ahí se producen. Somos como una hoja a la deriva que se la llevan las olas del mar por donde sea. No tenemos control de nuestros sueños. No tenemos control de lo que sucede en el mundo astral. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo astral no está desarrollado. Si lo desarrollamos, entonces cuando nos acostamos a dormir, ya no vamos a estar en esas condiciones inconscientes donde pasan cosas y uno no puede hacer nada al respecto. Una persona que tiene el cuerpo astral creado
pasa conscientemente del plano físico al plano astral. Y aparece en el plano astral así, como si uno estuviese en el plano físico, así como ustedes están acá y están conscientes del plano físico, así aparece uno en el plano de sus sueños, igualito, con esa lucidez. Y entonces, estando en el plano astral, ya uno se puede desenvolver ahí y conocer los seres que ahí se mueven y acceder a la sabiduría en ese nivel de conciencia. Porque tal como es afuera es adentro, porque tal como es abajo es arriba. Entonces, fíjense que en el mundo físico encontramos conocimientos de tipo espiritual. Encontramos personas que tienen un conocimiento espiritual más elevado que el nuestro y que nos pueden ayudar y que puede ser una guía para nosotros. ¿No es cierto? En el mundo astral también. Ahí hay maestros con una sabiduría mucho más elevada que los maestros que podemos encontrar en el mundo físico. Y si uno despierta conciencia en el mundo astral, puede visitar templos, así como aquí hay iglesias donde uno puede ir los domingos a las 6 de la tarde. En el mundo astral hay también templos de sabiduría. Y uno puede ingresar a esos templos y consultar con los sacerdotes de esos templos y acceder a esa sabiduría que es mucho más elevada que la del mundo físico. Uno puede conocer sus vidas pasadas a través del desdoblamiento astral. Puede conocer hechos que están por suceder para que se prepare para recibirlos con sabiduría. ¿Sí? Todo esto se puede hacer, pero se necesita crear el cuerpo astral. Obviamente el Maestro Jesús, el Maestro Buda tenían creado este cuerpo y por eso podrían hacer muchísimas cosas que nosotros no podemos. Entonces, el cuerpo astral está relacionado con nuestros deseos. Es el cuerpo de deseos. Entonces, nuestros deseos tienen cierta mecanicidad. De repente nos sentimos ansiosos, inquietos, enojados y no tenemos control ni poder sobre eso. Cuando nosotros creamos el cuerpo astral, accedemos al poder de nuestras emociones. ¿Sí me explico? Mientras tanto, a través de la autoobservación, de la no identificación, de la transformación de impresiones, vamos también equilibrando nuestras emociones, por supuesto. Tenemos el cuarto, el cuerpo mental, de naturaleza atómica, vibra con la nota musical re. Pasa lo mismo que con el cuerpo astral. Tenemos un principio de cuerpo mental. La naturaleza solo nos da un principio y no se desarrolla a través del tiempo. Solamente se desarrolla a través de la voluntad humana y del trabajo esotérico. ¿Sí? Con el principio de cuerpo mental que poseemos, que la naturaleza nos da, es que podemos pensar, recordar, razonar y memorizar hasta cierto punto, porque es un principio del cuerpo. Entonces, podemos pensar a voluntad, pero hasta cierto punto. De todos los pensamientos que se producen en un día, ¿cuántos de ellos son voluntarios? Según la enseñanza gnóstica, entre un 3 y un 5% son voluntarios. Todos los demás pensamientos son mecánicos, reaccionarios. ¿Sí? Porque como no tenemos el cuerpo desarrollado, no tenemos voluntad sobre la mente, no podemos utilizarla con conciencia y con voluntad. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a utilizar la mente con sabiduría. Manas inferior, así es como le llaman en la India los hindustanes. ¿Sí? El Buda nos enseña: tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Vean la importancia de aprender a usar la mente con sabiduría a través de las técnicas que aquí les entregamos y por supuesto también
crear este cuerpo. Existe todo un plano, todo un mundo, así como el mundo físico, pero de materia mental. ¿Sí? Cuando uno crea el cuerpo mental, se puede desenvolver en ese mundo y conocer los templos de misterios que hay ahí y los sacerdotes que ahí ofician para que nos ayuden a desarrollar la sabiduría y el amor. Son maestros que tienen un nivel de sabiduría mucho más elevado que en el mundo astral, porque el mundo mental es una dimensión de mayor conciencia, ¿sí? Tenemos después el mundo causal, de naturaleza electrónica, vibra con la nota musical sol. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos un principio de cuerpo causal. Ese está relacionado con el centro motor, ¿sí? Con la capacidad de hacer, con la voluntad. Como tenemos un principio de cuerpo causal, tenemos también un principio de voluntad. Son muy pocas cosas que podemos hacer por voluntad propia. Sí, lamentablemente la mayoría de las cosas que hacemos o son bajo obligación, bajo la amenaza de castigo o siendo manejados o inducidos a través del deseo, en la búsqueda de placer o de la evasión del dolor, igual que los animalitos. Entonces, tenemos un principio de cuerpo causal. Si nosotros desarrollamos este cuerpo, pasa exactamente lo mismo. Es un mundo con seres de una conciencia superior, con templos de misterios. Por ejemplo, en este mundo causal se encuentra la gran ley divina, el maestro Anubis y sus 42 jueces. Entonces uno en este mundo puede conocer su deuda kármica. Uno en este mundo puede conocer, por ejemplo, puede negociar su karma, ¿sí? Directamente con los maestros de la ley y poder así modificar su destino. En este mundo encontramos lo que se le conoce popularmente como los registros akáshicos, ¿sí? Aquí está todo lo que ha sucedido a través del tiempo en todas las civilizaciones protoplasmáticas, Lemuria, Atlante y esta era Aria, en todas sus etapas se encuentran en este plano, en esta dimensión. Por eso se llama el mundo causal, porque aquí están las causas primeras de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla este cuerpo, puede conocer los registros akáshicos de una manera directa, clara y objetiva, ¿sí? Son muy pocas las personas que tienen este cuerpo y que pueden hacer eso. Entonces, muchas veces los conocimientos acerca de los registros akáshicos tienen un gran margen de error y de superstición, porque no se basan en el conocimiento práctico de desarrollar el cuerpo y de acceder a esa información de una manera directa. O sea, uno cuando está en el plano causal, así parado, uno dice, quiero saber cómo fue la civilización egipcia. Cristo mío, llévame. Y todo esto, la energía que le da forma al cuarto cambia. Y como que te regresaras en el tiempo. Y ¡pum! Apareces en el antiguo Egipto. Y están las personas haciendo lo que hace mucho tiempo se hizo. Y ahí tú vas viendo cómo eran los conocimientos esotéricos, las pruebas, los iniciados, los templos de misterios. Ese es el conocimiento directo de lo que en verdad se le conoce los registros akáshicos, que no tiene nada que ver con leer cartas ni nada así con el estilo, ¿no? Es algo mucho más serio y profundo. Se le conoce como mana superior en la teosofía, en la cábala. Los hindustanes así le llaman, manas superior. Tenemos el cuerpo de la conciencia o cuerpo búdico de naturaleza magnética.
es el alma divina. Vibra con la nota musical La. A diferencia de los otros cuerpos, este cuerpo no cayó. O sea, este cuerpo está desarrollado. Completamente desarrollado. Es un cuerpo que posee nuestro ser, que posee nuestra conciencia, ¿sí? Y es el cuerpo que le pertenece a lo que nosotros conocemos como la Madre Divina, la Madre Cósmica, la Virgen María, Shakti, ¿sí? Se le llama Buddhi desde los conocimientos teosóficos, indostanes, etc. Y eso está relacionado con la capacidad de amar, ¿sí? De esta dimensión, y a través de este cuerpo es que nosotros podemos expresar el amor. Obviamente relacionado al centro emocional superior, a la altura de la glándula pituitaria, como lo vimos en los 7 centros, ¿sí? Y por último tenemos el cuerpo del ser o cuerpo átmico, de naturaleza fotónica, vibra con la nota musical Si. Con este cuerpo nos movemos en la 7ª dimensión, y ese cuerpo que le corresponde a nuestro ser en su aspecto masculino, conocido como el Keter dentro de la Cábala, el Padre que está en secreto, el Padre íntimo, el Padre nuestro de la Iglesia Católica, ¿sí? Se encuentra en esta dimensión, en la 7ª dimensión, a través del cuerpo átmico, ¿no? Este cuerpo está completamente desarrollado, ¿sí? Aquí se encuentra toda la sabiduría de nuestro ser, pero para que podamos acceder a ella, la sabiduría tiene que bajar de dimensión en dimensión. Es cuando la sabiduría de nuestro ser, que se pasa mucho, según el maestro Samael, nos comenta que uno cuando se acuesta a dormir confundido o abatido y le da por rezar y decir, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago con esto? Nos dicen que nuestro ser siempre nos contesta, pero cuando la información llega a nuestro mundo mental, como nuestro mundo mental es un disparate, porque no tenemos el cuerpo mental creado, cuando nos despertamos no traemos esa información al mundo físico, porque este mundo lo altera esa información, se nos pierde, la memoria nos falla. Sí, que también nos dice el maestro Samael que muchos de nosotros somos instruidos, pero cuando despertamos ni nos acordamos, ¿sí? Entonces aquí está la sabiduría disponible, pero cuando baja al mundo mental, ahí se truena, ¿sí? Se le conoce como Atma, ¿sí? De donde viene la palabra Mahatma, ¿no? De Mahatma Gandhi, ¿no? Esta gran alma, ¿qué significa? Entonces, seguimos. Resumen, tenemos 7 cuerpos, ¿sí? Físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. De estos 7 cuerpos, los primeros 5 son lunares y los otros 2, el búdico y el átmico, decimos que son solares. ¿Qué quiero decir con esto de lunares y solares? Que estos 5 cuerpos, al decir que son lunares, me refiero a que son dominados por el ego. Son cuerpos que el ego también utiliza para manifestarse. Por eso tenemos pensamientos negativos, emociones negativas, conductas equivocadas, porque el ego maneja estos cuerpos. Ahora, ¿a qué me refiero con cuerpos solares? A que son cuerpos exclusivamente de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestro Cristo interior, de nuestro Dios, y no pueden ser usados por el ego, ¿sí? Entonces tenemos estos 2 cuerpos que ya están creados, que son los cuerpos del espíritu, su aspecto femenino y masculino, no hay que hacer ningún trabajo, ¿sí? Tenemos estos 5 cuerpos que son lunares. A estos sí hay que trabajarlos, porque el ego está presente en estos 5 cuerpos. El cuerpo físico ya está creado, pero está degenerado. Por eso cuando queremos meditar o queremos hacer un favor, el cuerpo nos pesa,
Si no nos deja trabajar en la gran obra, hay que regenerar el cuerpo físico. El cuerpo vital ya está creado, pero también está degenerado por todas las sustancias que comemos, lo poco que dormimos, lo mucho que nos estresamos, ¿sí? Entonces el cuerpo físico y el cuerpo vital ya están creados, se regeneran, ¿sí? El cuerpo astral, mental y causal se crean. Eso los tenemos que crear. Ya tenemos un principio, pero hay que desarrollarlos. Son 3 cualidades en las cuales tenemos que hacer este trabajo. Primero, tenemos que trabajar para crear los cuerpos solares, ¿sí? Cuando creamos los cuerpos solares, físico, vital, astral, mental y causal, accedemos al 50% de conciencia. Después, tenemos que crear los cuerpos de oro que sustituyen los cuerpos solares, ¿sí? Que son de mayor voltaje y que nos van a permitir acceder hasta un 99% de conciencia. Y posteriormente creamos los cuerpos de luz que reemplazan los cuerpos de oro para que podamos acceder al 100% de conciencia y volvernos seres crísticos, ¿sí? La conciencia tiene un voltaje de muchos millones de voltios, que si bajara a nosotros para entregarnos su sabiduría, nos quema vivos. No somos capaces de resistir. Entonces, con la creación de estos cuerpos, lo que hacemos es crear, fortalecer los cuerpos para que puedan resistir el voltaje del Cristo, ¿no? Entonces, viene como que la cuestión más importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? ¿Cómo se hace eso? Y entramos a la parte más mística de todo el conocimiento. Aquí está la respuesta. Esta es una imagen alquímica. La creación de los cuerpos tiene que ver con las ciencias herméticas de la alquimia. Esta es una figura alquímica, donde vemos al mago, al alquimista, un libro que representa el conocimiento. Es como una pibeta. Matraz. Un matraz que es un objeto de laboratorio, ¿sí? Y adentro, ¿qué hay? Un hombre y una mujer desnudos, ¿sí? Y un diamante, ¿sí? Que representa el ser, el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos los cuerpos? Volvemos a la base. ¿Cómo se creó el cuerpo físico? El cuerpo físico ya está creado. Entonces, ¿cómo se crea el cuerpo físico? ¿Sí? ¿Con qué tipo de energía? Tenemos diferentes tipos de energía: mentales, astrales, motrices, instintivas, sexuales. ¿Con qué tipo de energía se reproduce la especie? Con las sexuales. Uno, por pensar tener un hijo, no va a tener un hijo. Uno, por desear tener un hijo, no va a tener un hijo. Pero si uno utiliza sus energías sexuales, cuando las energías sexuales masculinas se complementan con las energías sexuales femeninas, así, aunque uno no lo piense, aunque uno no lo quiera, se puede dar la reproducción de la especie. Porque la energía sexual es la única energía capaz de crear un cuerpo. La única energía capaz de reproducir la especie. Y así como a través de la energía sexual se ha creado el cuerpo físico, esta es la misma energía que necesitamos para crear los demás cuerpos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una práctica que se le conoce como la transmutación sexual, que es el sabio uso de la sexualidad para el despertar de la conciencia, ¿sí? La sexualidad tiene 3 caminos, ya lo estudiamos y lo seguiremos estudiando. Un camino es la reproducción de la especie, tener un hijo, una descendencia y ya está.
La segunda es el sexo por placer, para divertirse, ¿sí? Que al final desarrolla nuestros instintos, las bajas pasiones, el morbo, el ego. Y la tercera manera en la cual podemos utilizar la sexualidad es para despertar la conciencia. ¿Sí? A través del sabio uso de la sexualidad vamos a hacer este trabajo. ¿Sí? Ya vamos a explicar más adelante cómo hacerlo. Por lo pronto, obviamente es una práctica que se hace entre hombres y mujeres, un hombre con una mujer, que es una relación estable, que viven juntos, que se aman, preferentemente que estén casados, ¿sí? Que ambos tengan anhelos de despertar su conciencia, ¿sí? Y a través de un acto sexual puro, en donde principalmente se trabajan las energías, pero no las sacamos del cuerpo físico. ¿Sí? Lo principal de la transmutación sexual es que uno aprenda a ahorrar la energía sexual para que pueda ser utilizada para la creación de los cuerpos. ¿Sí? Ahorrar energía sexual es ahorrar la simiente, ahorrar nuestras sustancias, ahorrar el semen, porque ahí está contenido la energía espiritual que tiene ese poder para crear. ¿Sí? Cuando esta sustancia sale del cuerpo, esa energía y ese poder se pierde. Cuando aprendemos a ahorrar la energía sexual, entonces el organismo reabsorbe esta energía y empieza la creación de los cuerpos. Entonces ya vamos a explicar más adelante cómo funciona. Pero principalmente es un hombre, una mujer que son casados, que son novios, que viven juntos, que se aman. No es que se mezclen mujeres con hombres de la nada, para nada, ¿sí? Sino que son relaciones estables, en una relación sexual, con prudencia, con respeto, con cariño. Se mezclan las energías sexuales masculinas y femeninas sin que esta sustancia salga del cuerpo, ¿sí? Es decir, sin llegar al orgasmo, porque en el orgasmo sale la energía del cuerpo. Entonces, al no llegar al orgasmo y la energía al no salir, entonces nuestra naturaleza reabsorbe esa energía que ya se despertó, que ya se trabajó, que ya se complementó y empieza la creación. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Por eso en la Biblia nos dice: calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial. No la desperdicies derramándola por la calle. ¿Sí? Esa es una enseñanza de tipo sexual que nos invita, digo que es como, digamos, no sé, una pista de la importancia del ahorro de la energía sexual, ¿sí? Entonces, este es solamente, digamos, que un panorama final de cómo está dividida la creación según lo que hemos visto durante durante este curso. Tenemos 7 dimensiones. La primera dimensión es la longitud, que se le conoce como el tritocosmos o mundos infiernos, de naturaleza atómica inferior. Cuerpo lunar, centro, glándulas sexuales, número de leyes de 192 hasta 24.576 leyes. Son los mundos infiernos que ya estudiamos. ¿Cómo podemos conocer los mundos infiernos? A través del desdoblamiento astral. Se puede conocer. Segunda dimensión es la superficie, ancho y alto, o ancho y profundo, ¿no? Mundo es el limbo, el mundo de nuestra personalidad. La primera es el mundo de nuestro ego. La segunda es el mundo de nuestra personalidad. Naturaleza molecular inferior, cuerpo astral lunar, centro instintivo, número de leyes 96, método para conocerla, el desdoblamiento. Tercera dimensión es el volumen, largo, ancho y profundo, mundo físico, naturaleza celular, corresponde al cuerpo físico, centro sexual, 48 leyes, y lo conocemos a través de la atención.
Cuarta dimensión, mundo etérico, naturaleza etérica, cuerpo vital, centro instintivo, 48 leyes, estados de jinas. Quinta dimensión, que es la eternidad, que se divide en dos. En el mundo astral, de naturaleza molecular, le corresponde el cuerpo astral, el centro emocional inferior a la altura del ombligo. Son 24 leyes, a través del desdoblamiento se puede conocer. Quinta dimensión, en su aspecto superior, mundo mental, naturaleza atómica, cuerpo mental, centro intelectual inferior a la altura del ombligo. 12 leyes, a través del desdoblamiento mental se conoce este mundo. Sexta dimensión, como realidad o verdad, los mundos electromagnéticos. Mundo causal, naturaleza eléctrica, cuerpo causal o de la voluntad que ya estudiamos. Corresponde al centro motor a la altura de la laringe. Aquí están los 7 centros. ¿Sí? Centro motor a la altura de la laringe. Número de leyes 6. Se conoce a través de profundos estados de meditación. Séptima dimensión, gran realidad, mundo átmico. Naturaleza fotónica, cuerpo átmico, centro intelectual superior. Aquí me brinqué la búdica, ¿verdad? Sí. Mundo búdico, naturaleza magnética, cuerpo búdico, centro emocional superior a la altura de la glándula pituitaria. Número de leyes 6 se conoce también a través de la meditación. Séptima, gran realidad, mundo átmico, naturaleza fotónica, cuerpo átmico, centro intelectual superior, a la altura de la glándula pineal. Número de leyes 3 y se conoce a través de profundos estados de meditación. Después de esto nos vamos para el absoluto, ¿sí? Entonces, este es un croquis muy bonito, ¿no? De cómo está dividida la creación y que nos invita a comprender un poquito mejor nuestra realidad. Entonces, ¿qué dudas quedan? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. En redes te pregunta Perla que cómo se desintegra el cuerpo vital y qué le afecta. Puso desintegra, no sé si es desintegra o integra. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se desintegra el cuerpo vital y qué le afecta? Pues el cuerpo vital se afecta de nuestras emociones negativas, se afecta de los alimentos que no son alimentos, que están alterados, que nos hacen daño, el alcohol, los vicios, malas noches, todo esto afecta el cuerpo vital. ¿Sí? Y el cuerpo vital se desintegra junto al cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico está envejeciendo, el cuerpo vital también se está desintegrando. Cuando el cuerpo físico muere, el cuerpo vital se desintegra también conjunto al cuerpo físico. Así como el cuerpo físico se desintegra, así se desintegra el vital también. Otra pregunta de Perla, igual, que si se pueden crear cuerpos con la transmutación para solteros. Ok. Perla nos pregunta, no sé si cuando tú hablas se escucha en el micrófono. No. Perla nos pregunta que si se puede crear estos cuerpos con la transmutación de solteros. La transmutación de solteros son unos pranayamas, unas respiraciones que hacemos para que nuestra energía sexual se quede dentro del cuerpo físico, ¿sí? Porque existe mucho la libido, ¿sí? Y esta naturaleza instintiva de querer compartir. Y cuando estamos solteros, si no hacemos esta práctica de respirar y concentrarnos en nuestro mundo interior, cuando nos acostamos a dormir, esta energía sale del cuerpo, ¿sí? Entonces, hay una técnica que es para que esta energía se quede siempre en el cuerpo físico. Y esto nos da ciertos grados de inteligencia, salud, voluntad, pero no crea los cuerpos. Para crear los cuerpos se necesita de la energía masculina y femenina. Así como se crea el cuerpo físico, así se van a crear los otros cuerpos. Es la ley, tal como es afuera es adentro, ¿sí? Una mujer no puede quedar embarazada por sí misma, necesita del varón, ¿sí?
Entonces, lo mismo para crear los otros cuerpos, se necesita del hombre y de la mujer. Pero si uno está soltero, esa técnica para solteros es excelente. Aprendemos a ahorrar la energía sexual, nos da vitalidad, nos da salud, nos ayuda a equilibrar los chakras, y posteriormente, cuando tengamos la oportunidad de compartir la vida con una pareja, entonces podemos hacer el trabajo de la creación. Emiliano pregunta igual, que ¿cuáles son las bases de estas enseñanzas? Emiliano nos pregunta cuáles son las bases de esta enseñanza. Son las enseñanzas gnósticas del maestro Samael Aun Weor. Sin embargo, el maestro Samael Aun Weor tomó las enseñanzas de muchas otras doctrinas, como de la teosofía de Blavatsky, del cuarto camino de Gurdjieff, de la psicología transpersonal de Carl Gustav Jung, ¿sí? De Jiddu Krishnamurti, conocimientos tibetanos. Entonces, el maestro Samael recopila toda la enseñanza esotérica que está presente en diferentes regiones, civilizaciones y culturas, y hace una con esta misma esencia. Así que son conocimientos que armonizan hasta cierto punto con el cristianismo, con la teosofía, con la cábala, con el hinduismo, con el Tao, con la psicología tibetana. Es un conocimiento que armoniza muy bien con esto porque provienen de ahí. ¿Sí? Ver la pregunta igual, si para el cuerpo vital, además del reiki e imanes, funcionan las plantas y la aromaterapia. Sí, claro. Sí, el cuerpo vital está relacionado con la aromaterapia y las plantas medicinales. Por supuesto. Yo tengo una duda, pero quizá es porque me salté algunas clases. Aquí en el esquema, esto de las leyes, sí. ¿A qué se refiere con leyes? ¿Son las como leyes universales? Sí, sí. Cada dimensión está creada por fenómenos que se manifiestan y se repiten. Así se crean las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y esos fenómenos que se manifiestan y se repiten lo hacen a través de leyes. Una ley es una fuerza que produce un fenómeno y que se repite ese fenómeno, como la ley de la gravedad, que hace que el fenómeno de que los objetos caigan se repita una y otra vez, porque hay una ley que lo produce. Entonces esta ley le da una característica al mundo físico. Existen las leyes de Newton, como la ley que nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Sí? Es una ley de la naturaleza, que Newton habló, no es de Newton, es de la naturaleza. Pero cada ley lo que hace es definir la dimensión, pone las reglas, cómo te vas a desenvolver, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces vemos que hay mundos que tienen 3 leyes y hay mundos que tienen 24.576 leyes. ¿Sí? Son dimensiones, o sea, cada dimensión tiene un número de leyes porque está hecho únicamente con eso. Entonces, las dimensiones que tienen menos leyes son las que están más cerca de Dios. Las dimensiones que tienen más leyes son las más pesadas, donde hay muchos fenómenos, donde hay mucha mecanicidad y por lo tanto hay mucho conflicto. ¿Sí? Entonces, en el absoluto sí se cae una sola ley, que es la ley del amor, y nada más. ¿Sí? Entonces, así está uno en el absoluto. Pero ya a partir de ahí se van creando dimensiones conforme se van creando leyes que le van dando forma a esos mundos y que permite que la conciencia experimente la realidad de Dios, pero hasta ahí. ¿Sí? Cada ley es como un pero, ¿no? Un impedimento. Y sabemos, por ejemplo, esas 3 leyes que están en la séptima realidad. O sea, ¿cuáles son esas 3 leyes? Son las energías positiva, negativa y neutra, y la interacción de estas 3 energías que crean esa realidad
y que nosotros podemos entender dentro de conocimientos, digamos que esotéricos, como sabiduría, amor y justicia, o poder. Poder y justicia son sinónimos, ¿sí? Sabiduría, que es del Padre, amor, que es de la Madre, y justicia, que es del Hijo. Son esas tres leyes. Tiene que ver con la Trinidad, digamos. Sí, es la Trinidad, es claro. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es eso. ¿Sí? Entonces de ahí se desdoblan, salen 6, que son los dobles: sabiduría e ignorancia, amor, miedo, justicia e injusticia. Ya tenemos las 6. Y de las 6 salen 12, pero ahí ya no sé muy bien cómo queda, ¿no? Como que sabiduría, ignorancia e inocencia, porque la inocencia es como un punto medio entre ignorancia y sabiduría. Entonces así se van creando, ¿sí? Hasta que se vuelve complejo. Haz 24.576. No me preguntes cuáles son, porque no, ya sabes. Bueno, porque sean 24.575, digo, bueno. Sí, pero por ahí va. Es todo. Pues muchas gracias a todas las personas por estar aquí, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Así que pueden compartir la enseñanza en sus redes. Este martes no hay meditación, nos toca hasta el próximo martes. Así que deseamos una bonita noche. Muchas gracias por estar aquí y mucha fuerza interior.